Análisis del video La sonrisa de Mona Lisa. El director de este video es Mike Newell. Nace el 28 de marzo de 1942 en St. Albans, Inglaterra. Los datos y cifras de esta película son que fue hecha en Estados Unidos en el año de 2003. Los protagonistas son Katherine Watson, Elizabeth Warren, Connie Baker, Joan Bradwin, Giselle Levy. La película se desarrolla en la escuela de Wells, California, Estados Unidos, en 1953. En esta época se valoraba mucho el rol de la mujer en el hogar como esposa y madre. Ellas ya tenían su pareja y solo esperaban que ellos les pidieran matrimonio. Luego se dedicaban por completo al hogar. Este lugar de estudio es tradicionalista. Es solo para mujeres, alumnos de clase alta, con talentos e inteligentes. La misma institución apoyaba a que la educación optara por una modalidad memorística, y ellas no utilizaban su criterio. Es en estas circunstancias que llega Katherine Watson como profesora de Historia del Arte. Ella lleva a los estudiantes por un camino distinto al habitual. Aunque tiene dificultades con Elizabeth Warren, una de sus estudiantes, de pensamiento muy arraigado a lo conservador, pero al final terminará dándose cuenta que su profesora tenía razón, y que no solo debía dedicarse al hogar, sino que podían tener una vida profesional. Al final, por aprobación de la directora, le piden volver para el próximo año, pero en condiciones diferentes. Viendo esto, Katherine Watson sabe que su estilo peligra, entonces decide irse. Cuando ya salía del lugar en un auto, se da cuenta que sus estudiantes la seguían en sus bicicletas, a manera de agradecimiento por todo lo que había hecho por ellas. El capítulo que más me agradó de esta película fue la primera clase. En la primera clase, Katherine estaba nerviosa y fue animada por Amanda Armstrong a ingresar. Una vez dentro, se puede observar que está nerviosa. Presenta el curso, sonríe, se pone un poco a disimular y titubeando dice: desde el inicio el hombre ha sentido la necesidad de crear. Quiso decir, ha querido expresar, plasmar lo que lleva dentro, lo que piensa, lo que siente, mediante trazos, mediante dibujos. Así ha venido ocurriendo en lo referido al arte. El artista siempre intenta plasmar lo que lleva dentro, desde el hombre primitivo hasta la actualidad. ¿Es correcto? Sí, eso es correcto. La siguiente. Esta probablemente sea menos conocida. Fue descubierta por los arqueólogos En 1869, Lascaux, Francia, datada en el 10.000 a.C., sobresale por los trazos que muestran el movimiento del animal. Solo porque algo es antiguo no significa que sea primitivo. Por ejemplo, la siguiente, por favor. Micenio y su reina, 2470 a.C., es una estatua funeraria del faraón y su reina originalmente era para preservar su ¿Alguna ha tomado historia del arte antes? No. La que sigue, por favor. Escribano sentado, Egipto, 2400 a.C. Pareja de campesinos arandos, siglo XVI a.C., Egipto. Diosa serpiente, micénica 1600 a.C. Fresco, micénica 1600 a.C. Máscara de funeral, micénica 1200. ¿Alguien podría...? Gracias. Solo levantando la mano, ¿cuántas de ustedes leyeron todo el texto? ¿Y los suplementos sugeridos? Muy lejos del estatal de Oakland. Bueno, ustedes sí que se preparan. Si no tiene algo más, podríamos ir a estudios independientes. En realidad... Tal vez lo que sucedió es que no supo canalizar su clase,
ya que en esta son los estudiantes quienes dominan. Trata de darse una explicación y les pregunta si alguien ha llevado historia del arte antes. Todas responden que no. Trata de llevar adelante su clase y las estudiantes muestran su dominio total del tema. Una tras otra responde, dando las características de las imágenes, bajo el total asombro de Catherine. La otra pregunta que se hacía era ¿cuándo habían aprendido todo esto? ¿Cómo lo sabían? Ya confirmó que nadie había llevado el curso antes. Entonces se decide preguntar, solo levantando la mano, ¿cuántas han leído el texto? Todas levantan la mano. Se sorprende. Una de ellas indica que incluso los suplementos sugeridos los habían leído. Catherine se daba cuenta de lo que ocurrió. No era solo un asombro de que ellas tenían buenos conocimientos, y es debido a ello que hace sus preguntas durante la clase. Se daba cuenta y tal vez por ello su asombro, ya que vemos un rostro totalmente sorprendido, nervioso, sin saber qué hacer. A la vez reconoce esto al decir, vaya, ustedes sí que se preparan. Las estudiantes deciden retirarse. Catherine no puede retenerlas, sabe que no habían prevenido esto. No estaba dentro de sus planes, entonces permite que ellas se retiren sin poder hacer nada. Era cierto, Amanda Armstrong tenía razón, las estudiantes se daban cuenta. Por ello le dijeron, si no tiene algo más, podemos ir a estudios independientes. Catherine era sincera con ella misma y con los demás, sabía lo que ocurría, por ello decide dejarla salir, ya que no tenía algo preparado. Las estudiantes realmente buscaban su preparación, buscaban estar bien formadas, pero a medida que Catherine pasa tiempo allí, se da cuenta de otras cosas, como que se preparaban solo para ser esposas ejemplares, que tenían conocimientos, eran preparadas, pero todo quedaba ahí. Lo que en realidad buscaban era casarse y formar una familia. Esa era la realidad social que se observaba. Se observaba esto en la competencia de los aros realizado en la escuela. También porque recibían esto de las clases de elocuencia y porte, para recibir una preparación, un curso para ello. La publicidad incluso también señalaba igual. La profesora de elocuencia les daba casos para afrontar desde esa perspectiva. Era su preocupación al formar un hogar, por ello decían que podían planchar la camisa con una mano y hacer la tarea con la otra. Hasta en la publicidad se señalaba esto. Eran los carteles que Catherine Watson había puesto en su clase, a los que Connie llamó como publicidad. Esta perspectiva es incluso transmitida de generación en generación, ya que la madre de Betty Warren le indica, una buena esposa hace creer a su esposo que todo es idea suya. Esto con respecto al poema que tenía que leerle en el matrimonio, ya que el varón tenía un papel importante. En mi propia casa. La casa de Spencer es tu casa. Iba a iniciar la clase de un modo diferente. Luce un poco nerviosa, ya que sabe que la manera como va a enseñar no se daba hasta entonces. Coloca una imagen que no conocen los estudiantes. Ellas quedan desconcertadas, diciendo esto no está en el texto. La otra pregunta, ¿qué es eso? Y la respuesta de Catherine es, dímelo tú. Las deja sin saber qué decir. El asunto es ¿por qué inició así? ¿Por qué es esa imagen? La imagen se llamaba cadáver. Si nos ponemos a pensar, Catherine sabía que ellas habían leído, que sabían. Era ilógico comenzar con algo que ya habían visto.
y empleó esta la de cadáver, porque muchas veces el arte no tiene que ver necesariamente con estética o con color o con lo que pensamos. Ella entrelaza las imágenes que muestra con el tema correspondiente a su clase y a base de preguntas va desarrollando esta sesión. Al decir que su madre pensaba que el dibujo de la vaquita que ella había hecho era arte, muestra la perspectiva de la persona, su mirada hacia la obra, los criterios que tiene frente a ella. Y al mostrar la foto de su madre, pregunta si para hacer arte influye quien lo ha tomado. Es así como va construyendo en base a conocimientos previos, va construyendo aprendizajes. Es aquí donde hay un quiebre, cuando ellas comienzan a dialogar sobre el tema, se va rompiendo lo tradicional. Sí, definitivamente, no hay respuesta equivocada ni libro que les diga qué hacer. Se dio cuenta que eran memoristas, que seguían sin detenerse a pensar y que ella las guiaría a través del arte. Sus clases las desarrolla en lugares diferentes, empleaba material que iba ligado a la vida diaria para llevarlo a la práctica. Las fotos de su niñez y las de su madre, también lo de Van Gogh. Toma en cuenta conocimientos previos. Les hace preguntas para razonar, que las respuestas no estaban en un libro. Les llama la atención cuando debía hacerlo. Planeo casarme cuando me gradúe. ¿Y luego? Y luego, pues estaré casada. Puedes hacer ambas. Hay una inmensa diferencia entre la primera clase y la segunda. Pero se presentan obstáculos a su pensamiento, por ejemplo el de Betty Warren, que era tradicionalista. Normalmente se enfrentaba a Catherine, hasta que llegó a escribir en el diario de la escuela que era subversiva y que le había declarado la guerra al sacramento del matrimonio y que ellas habían nacido para llenar un papel en la sociedad. Es ahí donde Catherine les hace dar cuenta que qué pasaba con ellas. Era una escuela prestigiosa, eran las mejores del país y sin embargo no se estaban formando líderes, sino esposas. Ella había estado intentando darles a conocer todo ello, pero al parecer no la habían escuchado. No era necesario renunciar a una vida profesional y dedicarse por completo al hogar. Podían hacer ambas. ¿Para qué toda su formación? ¿Para qué si no la emplearían en un futuro? Betty Warren se iría dando cuenta que la mentalidad tradicional que se tenía no era lo que esperaba, ya que tiene problemas con su esposo. No es feliz, se da cuenta que está casada pero que él no la quiere. Entonces comienza a ver el pensamiento de Catherine y lo acepta. Por ello pide el divorcio y piensa en estudiar derecho e incluso enfrenta a su madre, a quien antes escuchaba y obedecía. Catherine había sido invitada a quedarse para el próximo año, pero con condiciones, incluso en su manera de enseñar. Es debido a ello que no acepta, porque sabe que no puede hacer ello. Sería mentirse a sí misma, no ir con su manera de pensar. No lo hace incluso tratándose de esta escuela prestigiosa. Cuando se retira, sus estudiantes le siguen con sus bicicletas a modo de rendirle homenaje a quien cambió su manera de pensar y ver las cosas a través del arte. Catherine se muestra satisfecha por lo que ha logrado. Mensaje: de personas que piensan contrario a nosotros puede florecer una fuerte amistad. Como Joan, que renuncia a una vida profesional no por el pensamiento de la sociedad, sino porque realmente así lo quería, debemos ser sinceros con nosotros mismos, con lo que buscamos para ser felices. Revisar nuestra manera de ver las cosas es bueno, puede que estemos equivocados, debemos de tener una mentalidad abierta.